Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Gabriela Daza Fernández, de quinto año secundaria de la sección B. En estos momentos voy a exponer mi trabajo de indagación de acuerdo a los sismos. Como problemática tenemos cómo influye el tipo de suelo en la percepción de la intensidad de los sismos. La hipótesis planteada es esta: la intensidad de los sismos se percibe de diferente manera de acuerdo al tipo de suelo donde ésta se presenta. Las variables de la indagación son las siguientes. Tenemos tres: variable independiente, variable dependiente y variable interviniente. La variable independiente son los tipos de suelo. La variable dependiente es la intensidad del sismo. La variable interviniente es la fuerza aplicada a los tipos de suelo. Como justificación de este trabajo es que tenemos la función de responder ciertas dudas de por qué en los distintos suelos un sismo se percibe con mayor intensidad y en otras no. Para esto tendremos que analizar una experimentación con tres distintos suelos, como una recreación de un sismo, y para ello analizar y así demostrar que el suelo es más vulnerable y de esta manera intentar estar más alerta a algún desastre que se pueda presentar. Como objetivo principal, nuestra meta es demostrar que cómo la percepción de la intensidad de los sismos varía de acuerdo al tipo de suelo. El marco teórico. Para decir un poquito de antecedentes, los sismos de Arequipa en el año 2001 y el Pisco en el 2007, ambos con magnitud de 8 grados, evidenciaron que las viviendas pueden ser dañadas por dos factores. El primer factor es de cómo es construida la casa. El segundo factor es el tipo de suelo en el que se produce. Por ello, las ondas sísmicas recorren distintos tipos de suelo y soportan procesos que las modifican. Cuando atraviesan suelos rocosos, se atenúan, pero se amplifican cuando se atraviesan suelos blandos, finos, arenosos y arcillosos. Los suelos blandos realizan dos efectos a la producción de un sismo: el efecto de licuación y el efecto de resonancia. A esto se le suman los suelos llenos de antrópico, con relleno de antrópico, que son desmontes, escombros, desechos, etc. Y se cuentan como en un alto peligro. Cuando ocurre un temblor, la vibración genera un conjunto de ondas, como ya lo hemos dicho. Unas viajan por la superficie y otras por debajo del suelo. Mario Cruz, geomorfólogo de la Escuela Politécnica del Ejército, explica que las ondulaciones causarán más movimiento dependiendo del camino que tenga que recorrer. Generalmente en los suelos de arcilla muy arenosos se produce una amplificación de la onda sísmica. Esto ocurre porque el material es más suelto y las ondas lo pueden mover más fácilmente, explica Alexandra Alvarado, jefa del Departamento de Sismología. Por ello, un suelo compacto, la vibración se siente menos. Así, por ejemplo, las rocas blandas y porosas resultan ser más vulnerables que las duras y compactas. El diseño de estrategia es el siguiente. Para este proyecto se planteó realizar la recreación de un sismo y para ello debemos construir tres maquetas con distintas bases que harán la similitud de distintos suelos. Para este proyecto necesitamos los siguientes materiales: tres resortes, tres distintas bases de distintas bases que serían la similitud de un suelo, como lo dije. También una casita con las mismas medidas, pegamento y otros materiales que serían como base para pegar el resorte junto a la base real, que vendría a ser la madera, el plástico, etcétera. Aquí tenemos la base de madera. Esta es la recreación del sismo, y para ello también tenemos nuestra tabla de frecuencias, en la que tenemos la variable independiente, como verías, el tipo de suelo; la variable dependiente, la intensidad del sismo entre la frecuencia de oscilación. En la base de madera, en el tiempo de 5 oscilaciones, en el primer bloque tuvimos 3,91 y en el segundo bloque 3,87. Para saber la frecuencia de oscilación, este número es dividido entre 5, es decir, 5 entre 3,91 nos da 1,27, 5 entre 3,87 nos da 1,29, y para hallar el promedio de frecuencia de oscilación entre estos dos en la madera sería 1,28. En piedra, los tiempos de 5 oscilaciones tenemos 4,05, 3,97, y en su frecuencia de oscilación 5 entre 4,05 vendría a ser 1,23, 5 entre 3,97 vendría a ser 1,25. Por lo tanto, en su promedio de oscilación es 1,24.
En plástico, tiempo de 5 oscilaciones se realizó 3,76 y en el segundo bloque 3,70. Dividido entre 5, 5 entre 3,76, 1,32, 5 entre 3,70, 1,35. Y en su promedio de oscilación es 1,33. Las conclusiones de estos cuadros es que se pudo observar notoriamente que la casa que estaba en la base de plástico tuvo mayor oscilación, mayor vibración. Podemos concluir que el plástico es uno de los suelos más vulnerables y susceptibles a un sismo. De esta tabla podemos determinar que efectivamente los tipos de suelos sí son intervinientes en la percepción de la intensidad de los sismos. Y como última conclusión tenemos que en la base de madera se presenció la recreación del sismo con una oscilación menor y en la base de piedra mucho menor. Esto concluye que los tipos de suelo influyen relativamente en cuanto a las ocasiones de un sismo. Otra conclusión sería que nuestro país está en una zona altamente sísmica y de las experiencias vividas durante los terremotos debemos aprender a mitigar los efectos conociendo el tipo de suelo, ya que es sumamente importante, para así saber dónde se construirán las viviendas para reducir la vulnerabilidad ante la ocurrencia de un próximo terremoto o un próximo sismo. La evaluación y el proceso de indagación. La casa que se utiliza es la misma para todas las bases y la fuerza aplicada de igual manera es la misma. Las dificultades que presenté para realizar ese trabajo, como primera, fue de que mi primera base de madera no era lo suficientemente buena, así que tuve que buscar otra. Y también que no tenía ni la menor idea de con qué pegar el resorte hacia la madera, ya que al buscar distintos pegamentos, estos no le hacían, pero sí pude lograr encontrar uno bueno. Y se me hizo difícil conseguir la arcilla, porque como arcilla iba a tener una base, pero esta no logró. Y después de un poco más de investigación en las distintas tiendas, pude comprar una, pero que se demoró mucho en secar. Eso sería todo, muchas gracias.